En esta mañana, Señor Jesús, en esta tarde quiero decir, Padre, vamos a tu presencia, Señor. Estábamos entonando ese cántico, aleluya, aleluya. Señor, yo sé que tú estás en Avenida Aleluya y en la esquina Amén. Ahí estás, Señor. Y ahí te venimos a buscar, Dios mío. Y aquí venimos, Padre, para tener un encuentro contigo, Señor. Y esperamos, Dios, un resultado positivo para nuestras almas, Señor. Ya que nuestras almas, Señor, a veces, muchas veces, están rotas por tantas cosas de la vida, Señor. Sabemos que estamos en el campo de Satanás. Satanás se ha hecho cargo de este mundo. Lo que tú hiciste, Dios mío, y él se ha puesto allí. Pero tiempo le queda poco, Señor. Tiempo le queda poco. Señor, esta venida se acerca cada día por los escogidos, Señor. Por aquellos, Dios mío, que gimen y están clamando por un cambio de la naturaleza. La naturaleza clama y gime, Señor. Oh, la mar se embravece porque ella quiere estar quieta. Señor, quizás cansada de tanto moverse y moverse y moverse, Señor. Y los vientos, unos para allá y otros para acá. Señor, la naturaleza reclama, Dios mío, porque tú no la hiciste de esa manera, Señor. Tú la hiciste, Padre, pacífica, Dios mío. Señor, que los árboles, Dios mío, son despatillados por los fuertes vientos, Señor. El fuego terminando, Dios mío, con la naturaleza. Y el Satanás terminando con la gente, Señor, matándolo. Pero aquí estás tú, Dios mío, para preparar un pequeño grupito, Señor, de este lugarcito. Tú dijiste, donde 2 o 3, en medio de ellos estoy yo. Señor, ayúdame en esta mañana, en esta noche, Señor. Permíteme, Padre, te pido permiso a ti, Señor, para entrar en tu palabra. Tú sabes, Señor, que yo no sé hablar. Padre, estoy como Jeremías, Señor. Jeremías dijo, yo no sé hablar. Moisés tampoco, Dios mío. Pero él confió en ti y en el momento menos pensado, Señor, tú estás hablando por Jeremías, Señor. Y así comenzaron todos los hombres de Dios. Y aquellos que sabían mucho, Señor, como Moisés, los sacudiste, Señor. Sacudiste a Pablo, Señor, como los viniste hablando estos días, Dios mío. Así que, Señor, pero tú, Dios mío, estás preparando estos tabernáculos, Señor, que no son preparados por hombres, Dios mío. Estos tabernáculos no están siendo hechos por un hombre, Dios mío. Están siendo hechos por tu Espíritu, Padre, Señor. Así que te pedimos, Dios, en esta hora, bendice a cada creyente y también a la audiencia invisible. Muchas gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Pueden sentarse un minuto, mi hermano. Bueno, yo en este momento me siento como estos hombres, como Moisés, cuando Dios le dio esa gran misión a Moisés. Moisés ya no podía hablar, él no sabía qué decir. Jeremías tampoco, porque era un niño, yo me considero un niño en este lugar. Habiendo hombres mejores, el dedo de Dios apuntó a mi persona. Así que aquí estoy obedeciendo en esta noche, cumpliendo el lugar del pastor. Y hoy día leía el WhatsApp de los videos que he enviado. Allí decía en unas pequeñas notas que Dios estaba haciendo algo grande en ese lugar. No sé cuántos lo leyeron y había gente que no se miraban y Dios haciendo reconciliaciones, arrepentimiento, a veces necesario.
un sacrificio, y Dios necesita al hombre en algún lugar. Y es así. ¿Por qué? Porque siempre el hombre de lejos trae algo nuevo. Es la misma palabra, es la misma palabra profética. Yo voy a leer la misma palabra que todos ustedes la han leído, pero a veces Dios viene y pone algo allí, y pone algo, y ese algo es el que entra a su corazón. Porque quizá usted ha leído mucho de Moisés, ha leído mucho de Jeremías, ha leído mucho de Isaías, ha leído mucho de Joel, ha leído mucho de Pablo, de Pedro, pero viene Él y Él pone el toque especial de esos mismos dichos que usted ha leído. Así que póngase de pies. Vamos a leer la escritura. Tengo una sola escritura en esta hora, en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 20, o sea, el capítulo 1, verso 20 y 21. Dos versículos encierran mucho estos versículos. Es como leer toda la Biblia, estos dos versículos. Se me quedó la Biblia en la casa, pero tengo listo aquí, sí, todo preparado. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. A ver, parece que no es, parece que me equivoqué. A ver. Me parece que me equivoqué. Espérese un poquito, no es la escritura que tenía aquí yo, Parece que me equivoqué. No me coincide la escritura acá. La tengo por acá. A ver. Primera de Pedro. No me coincide. A ver. No me coincide la escritura. Aleluya. La leí tantas veces que hasta la escribí. Un tiempo perdido de repente. Sí, es la misma, pero en segunda. Perdón, era en segunda de Pedro.
Ahí está. Por eso es que andaba perdido. El capítulo 1. Ahí está. Aquí la tenemos. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa era la escritura que no quería el enemigo que yo la dijera. ¿Por qué? Porque habla mucho y van a salir y salen aquellos hombres que hoy día son eruditos. Esos eruditos que el profeta guerreó. Tomen sus asientos. Esos hombres eruditos en aquel tiempo que me acuerdo cuando en una reunión grande, me parece que fue en Chicago, no me acuerdo, el profeta le habló a un hombre y le dijo: ve tú, porque yo, en vez de decir simiente, yo podría decir imperio. O sea, era tanto porque el rebatimiento de esa época era la simiente de la serpiente. Eso era. Entonces, en este momento pudimos ver nosotros lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo hoy día, que Dios no está colocando su espíritu en cualquier lugar. Por eso dice ahí, dice aquí, dice: ahora sabemos que Dios escogió por medio de predestinación a su iglesia. Dice: por medio de predestinación a su iglesia, su lugar, su profeta y todo al respecto. O sea, todo Dios lo puso en su lugar. Por medio de previo conocimiento, Él predestinó a su profeta en cuanto a la edad. Llegó, Él hizo su profeta llegar al mismo tiempo. O sea, cuando Él tenía la predestinación de su pueblo, el profeta dijo siempre, habrá una novia. Ya. Entonces, para que Dios hablara la palabra por medio de su profeta, tenía que haber una iglesia que escuchara esto. Tenía que haber un pueblo que oyera esto. Al mismo tiempo, cuando Dios puso esta palabra, Él tenía inquietud de escribir el libro, pero tenía que haber un profeta. Él tenía que primero preparar a su siervo y traer, porque estaba en sus planes de Dios, estaba en planear, en escribir el libro, la escritura, que lo viene diciendo el profeta de aquí en adelante, como dice: y sabemos que Dios escogió por medio de predestinación a su iglesia, su lugar, su profeta y todo al respecto. Por medio de previo conocimiento, Él predestinó a su profeta, y cuando la edad llegó, Él hizo a su profeta llegar al mismo tiempo. Y lo inspiró a medida Él escribía la Biblia por medio de Él, del profeta. Ahora Dios dice, escribió la Biblia solamente llamando al profeta, porque esa era su manera de hacerlo. Así que, ven, entienden, dice el profeta, no es la palabra, y allí pone puntos, punto, no es la palabra de un hombre. Porque Dios no levantó teólogos en aquel tiempo. Dios no levantó doctores de divinidad que ellos se ponen, que más adelante el profeta lo va a decirlo. Él no puso ese tipo de hombre para escribir la Biblia, aunque ellos escribieron libros. Pero esos son libros muertos que no tienen ninguna vida, porque ellos arreglan las cosas.
Pero la palabra del profeta no la arregla. Más adelante va a decir que si los hombres hubieran entendido lo que ellos estaban escribiendo, ellos no ponen una sola letra en el libro, porque está hablando para ellos mismos. Dice, cuando la edad llegó, él hizo a su profeta llegar al mismo tiempo y lo inspiró a medida él escribía la Biblia por medio de él, profeta. Ahora Dios escribió la Biblia solamente usando al profeta, porque esa es la manera de hacerlo. Así que ven, no es la palabra, dice ahí, así que ven, ella es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Dios es una persona. Dios puede hablar. Dios puede platicar. Dios puede escribir. Él no tenía que hacerlo. Es lo que le estaba repitiendo antes. Él no tenía necesidad de hacerlo de esa manera, pero a él le plació hacerlo de esa manera para hacer los participantes a nosotros. ¿Ve? Dios es una persona. Dios puede hablar. Dios puede platicar. Dios puede escribir. Él no tenía que hacerlo de esa manera. Él escogió hacerlo. Él no tenía que hacerlo de esa manera, pero Él escogió hacerlo de esa manera para hacerlo participantes. Ahora ustedes dicen, Dios escribió con su dedo, su propio dedo misterioso, o sea, majestuoso, los 10 mandamientos. Así que Dios podía escribir Él mismo, si Él quería hacerlo. Pero ¿por qué eran sus atributos, su palabra? Él expresó a través de ello. ¿Por qué? Eran sus atributos. Yo, usted, atributo de Dios. A Él le place hacer estas cosas. A Él le plació hacer estas cosas. A Él le gustaba que nosotros hiciéramos estas cosas. Pero teníamos que ponerle el corazón. Teníamos que entregar nuestra vida a Él. Dice, haciéndolos a todos parte o parte de Él. Parte de Él. En alabanza y hallado. Mire, o sea, me adelanté. Dice, parte o parte de Él. ¿Ve? Él podía escribir con su dedo. O sea, nada le costaba él ir y decir allá, voy a escribir este pergamino. Y lo voy a escribir. Y él podía escribirlo. Moisés, toma, ahí tenía este pergamino. La única parte, dice el profeta, que él escribió cuando él escribió en la montaña. Otra parte más cuando escribieron las manos en los muros. Y la otra, ¿cuántos recuerdan eso? Cuando escribía en la arena, dice el profeta, que más adelante va a salir. ¿Ve? Entonces Dios está escribiendo con su dedo en su alma en esta noche. Dios está escribiendo con su dedo en mi alma. Oh, para eso dio a su Hijo Jesucristo escribiéndolo. Él unta su dedo con sangre y comienza a escribir esa palabra en su corazón. Él también tomó su dedo y escribió en las paredes de Babilonia. Y allí le da la sentencia: pesado ha sido en balance y hallado falto. Oh, que no los vaya a pillar de esa manera, mi hermano. No los vaya a pillar porque esa escritura quedó allá. Pero hoy también se cumple. Hoy es el mismo. Él escribió con su propio dedo. Dice aquí, Dios puede hablar. ¿Creen ustedes que Dios puede hablar? Él habló a Moisés en el monte, en una zarza ardiendo. ¿Creen eso? Sí, Señor.
Él lo habló. Él le habló a Juan en la forma de una paloma. ¿Creen eso? Que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia morar. ¿Quiénes son esos atributos ahora? ¿En quién se va a cumplir esa palabra hoy día? ¿Quiénes son los que están siendo preparados cuando Él hable? Esta es mi novia, o esta es mis hijos, o en quien me complace morar. Y allí están ustedes siendo preparados. Y Juan podía oír esto. Oh, dice, Dios puede hablar. ¿Creen ustedes que Dios puede hablar? Él habló a Moisés en el monte, en una zarza ardiendo. ¿Creen eso? Sí, Señor. El Señor habló a Juan en la forma de una paloma. ¿Creen eso? Que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia moral. Él habló con él. Él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración, delante de Pedro, de Jacob y de Juan. Él puede hablar. Él no es mudo. Él no es mudo. Dios en usted dice amén. Dios en usted dice aleluya. Dios en usted dice gloria a Dios. Dios en usted, eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios en usted habla y los enfermos son sanados. ¿Por qué? Porque Él no es mudo. Entonces, Él está ocupando estos vasos. ¿Para qué? Ocupó a estos hombres en el pasado. ¿Para qué? Para traernos esta palabra en este tiempo. Sabía Él que este tiempo era difícil. Este tiempo tendría toda clase de presión. Presión. Ahí el profeta habla de los hombres. De aquellos teólogos, de aquellos hombres que vienen con educación, que el Señor no echaría una iglesia así. No echaría Él, porque su entendimiento no cuadraría con los entendimientos de ellos. ¿Qué más adelante va a salir? Lo va a decir. Oh, Dios puede, dice, hablar. Así que Él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración. Él le habló a Jesús delante de toda una multitud de gente. Cuando la gente dijo que había oído un trueno, pero era Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba en aquel tiempo muy triste? Muchos vieron en aquel tiempo que vieron un ángel y vino y lo confortó. Y allí habló, como dice, unos escucharon una voz y otros vieron a un ángel. Y los que vieron el ángel eran para aquellos que eran, los judíos siempre tienen que ver, pero nosotros creímos. Nosotros escuchamos y creímos. Nosotros oímos por intermedio de folletos, de mensajes, de audio que un profeta en esta edad. Solo un puro video, 2 hay, y un mensaje que el que le estoy hablando. Ese mensaje donde vimos al profeta allí hablando, y lo demás lo hemos creído por intermedio de estos libros. Entonces somos los que escucharon el trueno. Los que escucharon el trueno, la voz de Dios confortando a Jesús en aquel tiempo. Entonces, nosotros creímos, pero hace unos días atrás se hablaba de Tomás.
y se hablaba de Felipe. Tomás, él quería ver para creer. Felipe quería entender quién era él. Y le preguntó: tanto tiempo, Felipe, conmigo, no conocéis al Padre. Él quería: muéstranos al Padre y basta. Y él estaba presente allí. Porque ellos tienen que ver. Pero nosotros creímos. Nosotros creímos para ver. Y eso es lo que nos espera. Oh, dice, Dios puede hablar, así que Él le habla a Jesús en el monte de la transfiguración. Él le habló a Jesús delante de toda una multitud de gente. Cuando la gente dijo que había sido un trueno, pero era Dios hablándole a Jesús. Y casi todo Mateo, Marco, Lucas y Juan es Jesús hablando. Él es Dios. Así que Dios puede hablar. Pero aquí en adelante comienza a tomar al hombre. Dice, Él le habló a Moisés en el monte. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Una pregunta ahora. Cuando Dios tomó a Moisés, Él había pensado allá 400 años antes. No sé cuánto han leído esa escritura. Cuando se lo dijo a Abraham. ¿Cuántos lo han leído? Ya. Le dijo Dios a Abraham que su descendencia viviría en tierra extraña. Cuando nosotros vinimos a este mundo, vinimos a una tierra extraña. Vinimos a una tierra que no conocíamos. Vinimos a un mundo que seríamos golpeados, que seríamos maltratados, que seríamos humillados, que seríamos, no sé, podría agregarle tantas palabras, pero de allí lo sacó Dios a usted. De allí, de la droga, del alcohol, de los bailes, de la prostitución, de la tanta cochina que hay en la tierra. Dígame, y lo sacó de eso. Y ahora Dios nos está sacudiendo. Dios nos está dando una riqueza que no conocíamos. Nos está dando una palabra que ni usted ni yo había oído. Esa palabra es la que está oyendo, y que Dios abra sus oídos, que abra su entendimiento, porque un día de esto a usted se le pasará por alto las cosas sencillas, y cuando se le pasen por alto, entonces será demasiado tarde. Leía un artículo de los judíos. Ellos decían, ¿a quién van a ver? Dice el profeta. Vamos para esperar al Mesías. Pero ellos esperan al Mesías, y cuando eso venga, en esta parte del mundo ya habrá terminado Dios con nosotros. Tiene que tenerlo claro, mi hermano. Tiene que tener claro esto. El otro día, cuando escuchaba la oración de mi hermano Carlos aquí, él decía así: que nuestros hermanos, o los que venimos, no vengamos a un culto más,
sino que sepamos a qué venimos. No a ser los naturales, sino espirituales. Porque un día, cuando Él pregunte estas cosas, o se cumplan estas escrituras, el hombre de Dios que vino del África, él decía, de este lugar, el Espíritu Santo va a caer solamente donde está la palabra. Y estos hombres de Dios, que le nombré a algunos ahí, ellos tuvieron que nacer de nuevo, para que Dios pusiera su palabra en ellos. Tuvieron que nacer de nuevo para que Dios pusiera su palabra en Pedro, para que Dios pusiera su palabra en Pablo. No olvide la experiencia del Espíritu Santo el domingo pasado cuando Dios habló acerca de Pablo. No se olvide de eso. Una experiencia con Dios. Tiene que buscarla, mi hermano, para que Dios ponga su palabra. Si no, será un tabernáculo teológico. Y allí el Espíritu Santo, dice Pablo, que Él no mora en templo hecho por manos de hombre. Porque el Espíritu Santo hablando en este tiempo. Voy a continuar con lo que el profeta dice. Como dice aquí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es Jesús hablando en todas esas escrituras, hablando allí. Y ahora en Éxodo 20, el verso 2, Él le habló a Moisés en el monte: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos se sentían así? Aquí Dios, cuando sacudió a Moisés por 40 años, Dios puso su palabra en él, en los profetas. El título de este mensaje es Inspirados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no pudimos hablar. Sin el Espíritu Santo no pudimos ni siquiera dar un aleluya, una alabanza. Porque hay que tener algo adentro, mi hermano. Hay que tener algo adentro. Porque si no, Satán se lo come a uno. Dice, inspirados por el Espíritu Santo, tomó su propio dedo y escribió en la arena un día. Él habló y predicó, profetizó con sus propios labios. Dios lo hizo, y cuando Él fue hecho carne, habitó entre nosotros. Allí estaba Dios, ¿ve? Dios manifestado en carne. Y la Escritura dice que el que no creyere que Cristo es hecho carne, que no me recuerdo bien la Escritura, el tal es me parece que dice anatema, que la persona que no cree que Jesucristo hecho carne en esta edad, allá tomó su propia célula, allá tomó su propio óvulo. El hombre no tuvo nada que ver. Pero aquí no, venimos de una raza caída. Entonces, que usted le crea a un hombre es tan difícil. Es tan difícil, dice el profeta. Puede escribir y hablar. Y dice, ¿no puede él también decirle a otro qué hacer? Aquí ya se está metiendo ya más acá. Ciertamente que puede, dice. Él puede hablar en una voz humana. Él puede escribir y mostrarle qué hacer. Él lo ha hecho. Ahora, esa es la razón que Jesús podía decir: ¿a quién os hablaron vosotros llamasteis dioses? ¿A quién os hablaron la palabra de Dios
dijo, eso eran dioses. Aquellos profetas, cuando fueron ungidos con el Espíritu de Dios y trajeron exactamente la palabra de Dios, antes eran dioses. Era la palabra de Dios hablando a través de ellos. ¿Y puede Dios hacerlo hoy día? ¿Puede Dios hacerlo en una mujer, en un hombre? Tomar a una mujer para decirle, mira hermanita, te muestro este mensaje, mira. Dios lo puede hacer. Porque Dios está ocupando al hombre para hablarle al hombre. Y cuando hablamos de hombre, decimos mujer también. Ahora dice, esa es la razón, que Jesús podía decir, aquellos que hablaron, vosotros los llamasteis dioses. Y quienes los que hablaron por la palabra de Dios, dijo, y eran dioses. Y aquellos profetas, cuando fueron ungidos por el Espíritu de Dios, trajeron exactamente la palabra de Dios. Entonces eran dioses. Eran la palabra de Dios hablando a través de ellos. Y puede, ¿ve? Solo interpretaban, dice, solo interpretaban como el autor les permitía interpretar. Ellos nada hacían en sí mismos. Ahora si ustedes quieren, dice el profeta, ahora si ustedes quieren encontrar eso, aquí está la escritura. Eso es segunda de Pedro 1, 20 y 21. Es la escritura que leímos al principio. Dice, no hay intérprete privado. Él hace su propia interpretación. Dios habla, la interpreta Él mismo. Luego se la revela a quien Él quiere. La esconde de todos los demás. Oh, si a usted no le ha sido revelado, quiere decir que Dios le está escondiendo. Pero no puede ser, mi hermano, por algo que usted está aquí. Por algo que está usted aquí. No se la está escondiendo. Dice el profeta, más o menos es el mundo. La sabiduría de este mundo, Él no tuvo nada que ver con ella. Nada de la civilización, educación de este mundo. Ni nada, Él no tuvo nada que ver con ella. ¿Por qué? Él es Dios. Chocaría si Él tratara de ir a un seminario en alguna parte y aprender algo que estas iglesias del mundo estaban haciendo. No hubiera correspondido en lo absoluto con su entendimiento, porque Él era Dios. ¿Cómo le iba a cuadrarle? Como Pedro, cuando él se paraba afuera de los pasillos, él no entraba a los templos. Y cuando él entró, lo primero que se encontró con el cojo. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y por eso mi hermano Pedro fue a la cárcel. Por eso. Pero Dios lo sacó igual. Dios lo sacó igual. Dice, así que educación, estudio, seminario y cosas en absoluto contraria a la voluntad de Dios. Todo el sistema educacional es contrario a Dios. ¿Y qué dijo Pablo? Que va a salir por ahí que Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Si usted lo miraba, usted creía que la palabra era solamente lo físico. No, ahora está hablando de hombres. Está hablando de hombres. Hombres hechos por hombre. Son templos.
hecho por hombre, y Dios no está habitando en esos templos. ¿Por qué? Porque esa palabra solamente llega aquí. Ellos pueden decirle de corría lo que yo estoy leyendo allí sin equivocarse una sola palabra. Por eso Pablo dijo eso. Y por ahí Jeremías también va a decir algo. Ellos tenían problemas para decir como los que tengo yo en este momento para decírselo a ustedes. Quizá usted se sienta aburrido, cansado. Pero le digo yo que en aquel tiempo también había gente igual que nosotros. Había gente igual. De la misma forma que algunos querían oír y otros no querían oír. Dice, por medio de la enseñanza, todo aleja de Dios, todo el tiempo. Cuando oigo a un hombre decir que él es doctor, imagínese cómo le caía al profeta esto, dice, cuando oigo a un hombre decir que él es doctor, PhD, doctor en filosofía, traductor, LLQ, para sí, eso solamente lo pone a él ese tanto más lejos de Dios. Imagínense que tuviéramos un hombre así, qué lejos nos tendría, pero damos gracias a Dios. Que Dios nos ha dado un hombre que se ha rendido, un hombre que no sabía hablar, porque también tiene tercero básico igual que yo. No es un erudito, no es un hombre, pero Dios le plació poner un hombre así, porque él iba a tener un hombre que le podía ayudar y era igual que él. Igual. ¿Cuántas mujeres que apenas saben leer? Dios nos puso ese tipo de pastor. Y ustedes son personas que están respondiendo y van a llegar a la presencia de Dios. Dios nos puso un profeta que solamente estuvo 6 años en el colegio. Él dijo que llegó hasta 6º grado. Hasta 6º grado. Imagínense, dio vuelta al mundo. Entonces, aquí también hay hombres del mismo calibre. Y la Biblia nombra dos eruditos, Pablo y Moisés, pero los tuvo que sacudir primero. ¿Ve? Los tuvo que sacudir primero para poner su palabra allí en ellos. Pero Pablo dijo la sabiduría que él tenía, la mirada como estiércol. Imagínense. Pero Dios nos sigue mostrando en las condiciones y Él no va a poner su espíritu en teología, en hombres, en esta gente, porque los pone más lejos de Dios. ¿Ve? Entonces dice, fíjense ahora cómo es aquello. Eran inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran inspirados. Dice, los profetas no siempre entendieron. Dice, no siempre entendieron lo que estaban escribiendo o lo que estaban diciendo, o de ninguna manera lo hubieran dicho si lo pudieran haber entendido. Si yo hubiera sabido que Dios me iba a quitar todas esas cosas, que me podía quitar el fútbol, la televisión, los chores, los pelos poco largos, las pinturas, las mujeres. ¿Usted cree que iba a venir? ¿Vendría usted aquí? Si hubiera entendido que Dios le iba a quitar todas esas cosas. ¿Ve? No venimos
Él no los dijo. Él no le dijo a los profetas lo que iba a escribir. Él no le dijo nada de eso, sino que ellos escribieron. Ellos escribieron lo que el autor le dijo que hicieran. Y eso es lo que hicieron ellos. ¿Ve? Dice el profeta aquí. Los profetas no siempre no entendieron lo que estaban escribiendo o lo que estaban diciendo, o de ninguna manera lo hubieran hecho si lo pudieran haber entendido. ¿Ven? Pero la Biblia dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, cuando el Espíritu Santo los inspira a uno, dice el profeta, uno se mueve, uno salta, da gloria a Dios, aleluya, alabanza, porque Dios lo está moviendo. ¿Ve? Cuando el Espíritu Santo lo mueve, ustedes se fijan cuando el pastor alaba a Dios, cuando cantamos, cuando sentimos el gozo del Señor, porque el Espíritu de Dios lo está moviendo. ¡Oh, qué bueno! El profeta se sentía tan bien, dice, hombres de Dios. ¡Aleluya! Hombres de Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras. Los profetas que fueron inspirados, dice, por el Espíritu Santo. Por eso en todas las edades, la gente que era espiritual consultaba a los profetas acerca del tiempo y qué iba a suceder. Oh, nosotros venimos aquí porque queremos saber, queremos estar preparados. Una vez el profeta le dijeron, Señor, hermano Branham, y yo voy a subir en el rapto, ojalá. Y mi nombre está en escrito, ojalá. Usted no puede saberlo, pero si usted responde a la palabra, usted responde a ella sin incredulidad, su nombre está en el libro. Su nombre está en el libro. Porque usted está entendiendo. Oh, usted sabe que Dios puso, porque la única que va a responder es la simiente de Dios, la simiente real. Es la única que le va a decir amén a la palabra. Oh, así que mi hermano, tenemos que estar nacidos de nuevo, porque si no, no pudimos subir en el rapto. ¿Cómo va a poner el Señor la palabra en su alma si todavía no hay nada allí? Él le está pidiendo eso. Oh, yo sé que usted lo está recibiendo en esta hora. Oh, dice, el profeta escritor debe estar en constante compañerismo con el autor. No puede decir, me toca predicar, voy a tomar la Biblia y la voy a abrir como los pentecostales. Yo me encontré muchas oportunidades en esos casos así. Llegaban y pescaban la Biblia, la abrían y de repente, hermano, el Señor nos lo habló esta noche. No tenemos palabra, ¿ves? Salió en blanco. Pero nos faltaba aquel que era espiritual y decía, no puede ser, porque esta gente no puede venir para no oír palabra de Dios. Ese era el espiritual. Entonces, no es llegar y hacer algo. Hay que estar en contacto con el autor. El profeta escritor dice, debe estar en contacto, constante compañerismo. Imagínense en compañerismo con el Espíritu Santo, con el autor. ¿Ven? Él debe vivir constantemente en la presencia del autor. En la presencia del autor para saber qué
lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? El libro. ¿Ven? El profeta escritor, él tenía la pluma lista en cualquier momento, en constante compañerismo con el autor, del cual era Dios, para anotar cualquier cosa que él le dijera que se escribiera. ¿Ven? Mostraba qué clase de vida él debía tener. Ahí donde el profeta podía echarse para atrás, porque el profeta ahí se dejó punto. ¿Qué clase de vida debía tener el profeta? ¿Qué clase de vida debe tener el pastor? ¿Qué clase de vida debe tener el hermano, la hermana? ¿Qué clase de vida? ¿Por qué? Porque se está escribiendo el libro en el alma de ustedes. Más adelante va a salir sobre quién se está manifestando el brazo del Señor. Si antes se manifestó en Cristo Jesús, ahora, ¿en quién se está manifestando hoy día? No lo tomen en poco. Esto es profundo. Es profundo, mi hermano. Dice aquí, denle un aplauso al Señor. ¿Ve? Dice, mostraba qué clase de vida él debía tener. Una vida separada de todos sus hermanos. O sea, nosotros debemos separarnos del mundo. Dice ahora, por eso es que el profeta tenía su mente constantemente fija en lo que Dios decía, no en lo que el hombre pensaba. O sea, yo pienso, hagámoslo así. No, lo que Dios pensaba, no lo que él pensaba. Dice, recordemos a estos hombres de Dios, dice el profeta. Aquí hablando de Moisés. Soy tardo en habla, dijo Moisés. No sé, lo dejé por aquí. No me acuerdo, pero si lo encuentro, lo vamos a repetir. De un aplauso. Aquí está. Dice, soy tardo en el habla, dijo Moisés. Yo no soy suficiente. Yo no puedo ir. Él dijo, ¿quién hizo al hombre hablar? ¿O quién lo hizo mudo? ¿Quién lo hizo ver? ¿O quién lo hizo oír? ¿No fui yo, Jehová? Yo estaré con tu boca. ¿Ven? Y él dijo así, en el capítulo 4 de Éxodo. Moisés dijo, Dios me habló con una voz y lo oí y escribí lo que él dijo. Jeremías dijo, no podía hablar en lo absoluto y cuando menos pensé, mis labios estaban hablando o estaban escribiendo. Dios habló a través de sus labios y se cumplió. Jeremías dijo estas palabras.
que él no podía hablar. Estoy terminando. Jeremías dijo en el capítulo 31, verso 33, dice, pero este es el pacto. Él no podía hablar. Él no podía hablar, dice, este es el pacto que haré con Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. ¿A dónde está escribiendo la palabra Dios hoy día? En sus corazones. Daniel dice, e Isaías y demás, todos esos profetas fueron más o menos lo mismo. ¿Quién ha creído? Dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías diciendo sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. ¿Está sintiendo eso? Oh, Él envió a Jesucristo porque allí se manifestó el brazo del Señor. Allí se manifestó la palabra. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para morir por nosotros. Y su brazo está sobre la novia. Su brazo está sobre sus hijos. Su brazo está sobre sus escogidos. Oh, es el brazo del Señor. Oh, aleluya. Métase allí, mi hermano. Que ese brazo lo alcance. Oh, dice, ustedes saben, dice, solamente en el Antiguo Testamento hay más de 2000 veces que esos profetas dijeron, así dice el Señor. Ahora, si un hombre dice, así dice el Señor, no, dice aquí, no, el hombre hablando. O sea, no es el hombre hablando. ¿Ve? Dice, si él lo hiciera, si el hombre habla, si él lo hiciera, no sería el profeta, sería un hipócrita. ¿Ve? Dice, ahora si un hombre dice, así dice el Señor, allí donde está el cuidado. Yo le puse mucho cuidado a este dicho para poderlo decir bien. Dice, no es el hombre hablando. No es el hombre hablando. Lo leí y lo leí para no cometer error. No es el hombre hablando. Sino, dice, no sería un profeta. No es el hombre hablando. Si él lo hiciera, no sería un profeta. O sea, si uno lo hace de su manera, sin el espíritu, sin el apoyo de la palabra, entonces sería un hombre o un hipócrita. Y yo no quiero hacer eso. Yo creo que usted tampoco quiere ser un hipócrita para estar escuchando la palabra y estar perdiendo una hora aquí sentado, o que se pueda quedar dormida o dormido y no recibir nada e irse tal como llegó. No, yo no quiero hacer eso. Veamos, dice a Joel, el capítulo 2, verso 28, dice aquí la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pero también hay que estar preparado para recibir al hombre de Dios. Dice Malaquías el capítulo 4, verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, Joel le está diciendo a usted que tiene que recibir el Espíritu Santo para que Dios pueda mantener esa palabra en su... Si no, su palabra se va a ir a su mente y va a decir como Lutero, todo lo tengo aquí
Todo sale por aquí y aquí no hay nada. ¿Me entienden ahora? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Porque esto es lo que Dios quiere que ustedes tengan. Que no perdamos el tiempo. Mire, Pablo hablando, dice aquí, Pablo hablando a los judíos, que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. Lo voy a leer bien detenidamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escuche bien, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Entendieron lo que hablé al comienzo? Pablo lo remacha. Él no habita en templo. Él jamás va a habitar en un teólogo. Ahí están esos hombres, allí. Ellos fueron hechos por manos de otros hombres. Fueron a las escuelas teológicas. Conocí una vez un muchacho. Ese muchacho predicaba y yo conversaba con otro hermano y él me dijo, a ese muchacho le van a arrancar el espíritu del corazón. Predicaba y el Espíritu de Dios le tocaba. ¿Por qué? Porque él estaba luchando por eso. Pero cuando él dijo que se venía a Santiago para estudiar teología, hasta allí quedó todo. Hasta allí quedó todo. Unos cuantos años después, lo vi una chatarrita de cristiano. ¿Ven? Entonces eso es lo que traen esos hombres. Pero le damos gracias. Le damos gracias en esta edad final. Que Dios nos ha traído hombres que se han rendido. Cada hombre de Dios que ha pasado por aquí ha tenido todas las pruebas que hemos tenido nosotros. Oh, y ellos han pasado por las mismas cosas. Pero tenemos a otro hombre más. Si Malaquías venía, acá tenemos a otro. Dice, Juan tomó la pluma para escribir. Yo, Jesús, dijo. Allí estaba Jesús hablando con él. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y los profetas. Mi hermano, tomemos en serio esto. Tomemos en serio. El otro día, con Joel, estuvimos buscando. Joel llegó, puso en el computador Tabernáculos del Mundo. El mensaje llegando a Pakistán. Y ustedes saben, ¿quién es Pakistán? Pakistán es un país musulmán. Y el mensaje no entra allí. No entra. Y nosotros tenemos leyes que nos favorecen, que quedaron cuando se dio libertad de culto en Chile. Y esa es la ley que todavía nos favorece, pero quizás más adelante no lo sé. Pero algo tiene que venir. Pero esa gente, mi hermano, reciben la palabra sentado en el suelo. Sentado en el suelo, han habido personas por recibir este mensaje, lo han matado. ¿Cuántos saben eso? ¿Ve? Y nosotros aquí pudimos oír la palabra tranquilo. Quizás lo relajamos demasiado. Quizás no es el pastor que le está hablando.
Pero ahí el Espíritu Santo también lo habló. Que Dios está tomando personas. Entonces, si ellos allá sufriendo en Rusia, la gente entregando el mensaje escondido para no ser pillado, en Ucrania, la misma cosa, hermano, pero hay gente que está llevando, y me acordé de algo, y mientras oraba yo, decía yo, no sé, quizás en los tiempos muy atrás, a lo mejor el Evangelio también, algunos creyentes murieron por esos lados. Y Dios tiene que preparar gente para que la voz de Arcángel se mueva en ellos, para que aquellos que murieron atrás sean resucitados. Sean resucitados, mi hermano. Si nosotros somos la voz de Arcángel del tiempo del fin, entonces esa gente allí van a ser la voz de Arcángel en aquel tiempo, allí, en ese lugar, en esos países. Y en los países más desarrollados, la gente no estaría ahí con el mensaje. Pero hay gente que sí, que tienen la necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Yo he visto muchos tabernáculos, mi hermano, por internet. He visto tabernáculos en Italia, en Alemania, en Francia, gente. Y ahora mirando en esos países del Oriente, donde están los musulmanes, y los musulmanes matan a la gente. La otra vez miramos con Carlos Esteban, perseguían a los pentecostales. Y ahora persiguen a los del mensaje, porque ellos saben que el mensaje tiene la plomada. El mensaje llega al alma, no es una cosa cualquiera. Así que pasen los músicos para este lado. Dios les bendiga, mis hermanos. No los quiero aburrir más. Yo sé que no fue quizás de su agrado esto, o ustedes esperaban a otra persona, pero el Dios del cielo así lo quiso, que fuera así, y no fue un mensaje donde usted pudiera saltar, pero la palabra es la profética.